Capital, frente al espejo y firme con la verdad. Tenemos que mirarnos frente al espejo porque tal vez es una buena manera de reconocernos, ¿cierto? Y de aceptarnos. Una buena forma de entender lo que somos ahora. Quizás por un montón de cosas que pasan alrededor nos olvidamos de quiénes somos o de eso que queremos ser y lo que fuimos. Entonces el espejo nos muestra una realidad sin filtro, nos muestra lo que somos. Y entonces es el primer paso. Mirarnos al espejo es el primer paso para aceptarnos. La Comisión de la Verdad, creada en los Acuerdos de La Habana, busca explicar las causas del conflicto armado, promover el reconocimiento de lo que pasó y contribuir a que esto no se repita. Su principal tarea es garantizar que esa verdad sea conocida y apropiada socialmente y que se instale durante un largo periodo en la agenda pública nacional, regional y local. Comunicar esa verdad no es una tarea fácil, ni puede hacerse en una semana. Comunicar la verdad requiere de una estrategia de comunicación, sensibilización y pedagogía con audiencias diversas, y con las cuales se puede establecer una conversación pública informada. A partir del reconocimiento, tienen mucho que aportar, preguntar, debatir y decidir. Pero comunicar la verdad también requiere valentía y capacidad para reconocernos como hemos sido, como somos y como quisiéramos ser si queremos superar el conflicto armado y todas las violencias. Bajo esa lógica de comunicación pública ha sido concebida Frente al Espejo, serie para televisión, redes y plataformas digitales, en la cual participa Capital Sistema de Comunicación Pública. Pararnos frente al espejo con valentía es la invitación a la que nos convoca la Comisión de la Verdad. Es la propuesta que nos plantea hoy como tema de conversación el defensor de audiencias con su primer invitado. Me complace darle la bienvenida a Ricardo Corredor, director de comunicaciones de la Comisión de la Verdad. Ricardo, qué gusto tenerte hoy con nosotros en Audiencias Capital. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias por estar aquí y conversar sobre estos temas que sé que tanto a ti como a mí nos apasionan tanto. Este es el segundo capítulo que dedicamos a reflexionar sobre la importancia que tiene una propuesta como Frente al Espejo. Pero nos interesa mucho conocer desde la perspectiva de la Comisión, dentro de la Estrategia General de Comunicación Pública que ustedes manejan, qué sentido, qué alcance y de qué naturaleza es esta propuesta que se está realizando conjuntamente con Capital, Ricardo. Creo que para nadie que está viendo este programa es una sorpresa que este es un país que el proceso de paz dividió. Alguna gente no creyó en esos acuerdos, otra gente sí creyó, pero hubo una gran parte de la gente que yo creo que podríamos decir fue o indiferente o apática o quizás estaba desinformada. Yo creo que si uno hace la cuenta, digamos, quizás puede ser una cuenta un poco alegre, pero uno puede decir, mire, votaron 7 millones y tanto por el sí, votaron 7 millones y tanto y un poquito más por el no, pero hubo 15 millones que no votaron, ¿no? Son 30 millones de personas que votan en Colombia. Hubo la mitad que no votaron, y creo que incluso un poco más de la mitad. La pregunta que nos hacíamos en la estrategia de comunicación es cómo hablarle a esa gente que uno podría decir, yo no quisiera decir que no le importa porque me parece que puede ser de pronto una generalización, pero gente que por alguna razón u otra estos temas o le generan un poco de incomodidad o no son su prioridad o no son los asuntos que más les preocupan. Esa era una de las preguntas que teníamos y para nosotros Frente al Espejo es una de las respuestas que tenemos para llegarle a ese público. Ricardo, en el capítulo anterior yo me preguntaba con el director de la serie qué tanto contexto se le va a dar a la gente, sobre todo a la gente joven, que no tiene quizá el conocimiento suficiente de las complejidades de este conflicto, que tienen la visión más cercana en el tiempo de lo que ha pasado. ¿Cómo se cuidan ustedes, conjuntamente con quienes hacen la serie, de que ese contexto esté dado? Eso es muy importante porque uno de los componentes centrales de la misión de la Comisión es contar esos 60 años o casi 60 años de historia de conflicto. Pero
nosotros queremos contar esa historia no para simplemente quedarnos en el pasado, sino para que ese pasado nos genere la suficiente comprensión de las cosas que deberíamos cambiar para que esa historia de conflicto y de violencia no se repita. El nombre completo de la comisión es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Entonces, el contexto es muy importante, pero no se trata de un recuento histórico, digamos. Nosotros no estamos haciendo historia desde un punto de vista, digamos, si lo quieren, académico. Para eso hay muchísimo trabajo ya hecho en este país sobre esa historia, pero con una observación que yo creo que es importante, Carlos, y esta es una reflexión que hemos hecho de manera muy profunda en la comisión. Eso que uno podría llamar, digamos, las historias del dolor, la historia trágica de este país, que ha sido muy dolorosa esta historia de violencia. Esa historia de dolor no ha sido suficiente para que el país diga, paremos. Este es un país en el que sería injusto decir que este es un país, tú fuiste periodista durante muchos años y tú cubriste este conflicto. Sería injusto decir que este es un país que no sabe lo que pasó. Uno puede decir, se podría haber hecho mejor, se podría contar mejor esta historia, quizás hay cosas que no se saben, por supuesto, se contaron solo desde un lado, en fin, uno puede hacer todo eso. Pero esta historia se contó, esta historia de los secuestros, de las tomas guerrilleras, de los vínculos de los políticos con los grupos armados, de cómo el narcotráfico fue un factor y sigue siendo un factor central. Eso todo se contó. Sería injusto decir que no. Sin embargo, eso que se contó no fue suficiente para que el país dijera, paremos esto. Esto, como dice el presidente de la Comisión, Francisco de Rú, no podemos tolerar lo intolerable. Este país se acostumbró a que esa era una forma de vivir. Entonces, un desafío que nosotros tenemos en la comunicación de la comisión, pero que tenemos todos los que trabajamos en estos temas, es sabiendo que no podemos desconocer ese dolor que se vivió, pero también entendemos que ese dolor no es el que genera una conmoción en la gente. Eso no es lo que está conmoviendo. Yo creo que de pronto la gente joven que no sabe lo que pasó, de pronto la narrativa del dolor la puede hacer reaccionar. Pero a la gente de mi edad, la narrativa del dolor, yo creo que nosotros estamos anestesiados con esa narrativa. Entonces, para nosotros siempre nos planteamos la pregunta, ¿qué es lo que va a conmover a la sociedad? Y yo creo que lo que va a conmover a la sociedad son las historias del perdón, de la reconciliación, de la resistencia y de la convivencia. Y eso es uno de los trabajos que queremos hacer y también esperamos que Frente al Espejo trabaje sobre eso. Entonces queremos contar esa historia de dolor, pero no quedarnos en esa historia de dolor, porque esa historia de dolor a alguna parte de la población creo que no la va a conmover. Son esas otras historias las que quizás, o eso esperamos, o es nuestro deseo, son las que van a lograr la conmoción positiva que nosotros llamamos en la comisión. En un momento, el director de comunicaciones de la Comisión de la Verdad nos explicará cómo la serie Frente al Espejo puede contribuir a reconstruir la historia del conflicto, y a que conversemos sobre cómo es posible pasar del dolor y el daño causados hacia acciones transformadoras de la sociedad colombiana. Ricardo, esto tiene un componente que es la transmisión a través de la señal abierta de televisión convencional en Capital y a través de otros canales regionales también. Pero entiendo que esto tiene una apuesta muy fuerte también por abrir una conversación desde las redes y plataformas digitales, porque eso va a quedar disponible allí desde el punto de vista pedagógico, por ejemplo, para que esto pueda ser utilizado en escuelas, en colegios, en sindicatos, en movimientos sociales, en centros de estudio, de investigación. ¿Cómo se va a estimular todo ese proceso de diálogo público sobre esa verdad? La manera como está concebido el programa, de hecho, nosotros lo tenemos concebido con una palabra que es, digamos, la que se usa técnicamente en estos asuntos, que se llama transmedia. Eso puede sonar un poco
pomposo y rimbombante. Pero transmedia significa que una misma historia se puede contar en diferentes plataformas, en diferentes formatos, en diferentes lenguajes. Entonces, este es un programa que se pensó en transmedia. Eso significa, hay una parte de los contenidos que se vehicula a través de la televisión abierta, porque la televisión abierta sigue siendo importante en este país y los canales públicos siguen siendo importantes en este país, pero también somos conscientes de que hoy en día, en Colombia como en todo el mundo, realmente la forma de comunicación más importante son las redes sociales y las plataformas digitales. Entonces el programa está concebido desde el inicio como transmedia en ese entendido. Sale por la televisión abierta, por los canales públicos, por Canal Capital y por los canales regionales, y sale también pensado desde el punto de vista de la manera como uno cuenta las historias en lo digital, para lo digital. Y por lo digital me refiero redes sociales, pero también, por ejemplo, WhatsApp, que es algo tan usado en nuestro país. Entonces, nuestra idea es que el programa todo, como una unidad, funcione como unidad. Y por eso lo colgamos para que sea accesible. Pero también vamos a hacer lo que llamamos informalmente, lo expresamos. Y los diferentes segmentos los convertimos y luego los adaptamos a lo digital para que sea usado por diferentes públicos, y es allí donde nosotros estamos trabajando para que sea usado también desde un punto de vista pedagógico. Esto quizá venga acompañado, Ricardo, no sé si ya o a futuro, de algunas fichas metodológicas con preguntas orientadoras, con dilemas éticos para generar discusión dentro de grupos generales o específicos. Lo que nosotros queremos es que construir una comunidad. No construir, yo creo que la comunidad existe, que es la comunidad de la gente que cree en la salida pacífica, en la resolución pacífica de nuestros conflictos, que cree en la implementación de los acuerdos. Entonces yo creo que esa comunidad existe. Lo que nosotros vamos a tratar es como de alimentarla y creo que incluso me atrevería a decir como de pronto a veces también a provocarla, ¿no? Como a generar preguntas difíciles, conversaciones, a tocar temas complejos, y eso nos parece que es muy importante. Entonces lo que nosotros aspiramos es a que sea la propia comunidad la que haga ese trabajo de pedagogía. Pero sí, efectivamente nosotros también tenemos dentro de nuestros planes ver cómo volvemos esto o algunas partes del programa o algunos de los contenidos del programa herramientas pedagógicas para que sean usados en entornos educativos, en las escuelas o en las universidades, y en ese contexto sí estamos con la idea, todavía no lo tenemos, pero con la idea de poder desarrollar quizás algunas guías, algunos materiales, algunas cosas. Ese es algo que tenemos contemplado. Pero por ahora lo que más nos interesa es alimentar la conversación de estas comunidades que ya existen, ¿no? Y que sean ellos también las que empiecen a generar sus propias dinámicas, ¿no? No nos parece que seamos también nosotros los que tengamos que hacer una cosa como tan teledirigida, sino también la gente tiene sus propias iniciativas y que sea una verdadera movilización en ese sentido. Pues Ricardo Corredor, director de comunicación desde la Comisión de la Verdad, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación, porque estoy seguro que le estamos entregando a las audiencias elementos de juicio para comprender cuán importante puede llegar a ser una conversación apoyada con este proyecto que se llama Frente al Espejo. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Conocida ya la perspectiva con la cual la Comisión de la Verdad ha concebido Frente al Espejo, nos queda por comprender por qué Capital se ha vinculado a esta iniciativa y qué aporta la serie a nuestro plan estratégico de 4 años como medio de comunicación público de Bogotá. Nos lo contará Diana Díaz, directora de Proyectos Estratégicos de Capital, en una conversación con el defensor de audiencias. Será después de la pausa.
Qué gusto tener de nuevo en Audiencias Capital a Diana Díaz, directora de Proyectos Estratégicos de Capital. Diana, bienvenida. ¿Dónde estás? Carlos, muchas gracias. Pues en este momento estoy con ustedes aquí en Capital, pero físicamente estoy en Villavicencio, sí. Qué chévere. Diana, pues el propósito es que nos ayudes a entender desde la perspectiva del canal cuáles son los objetivos, los propósitos, la visión que tiene el canal al juntarse con la Comisión de la Verdad para hacer un proyecto tan importante en este momento de la historia de Colombia sobre la verdad, sobre la memoria. Pues Carlos, es una de las grandes apuestas que tiene Capital en este periodo alrededor de darle relevancia y materializar todo lo que significa la comunicación pública y la comunicación pública que pone a la ciudadanía en el centro. ¿Eso qué significa? Que pues, la comunicación pública se ocupa de las temáticas comunes, de las temáticas que nos deberían preocupar a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos como sociedad, y son temáticas que por lo general no son abordadas de manera profunda por los medios privados o los medios de entretenimiento. Entonces, los medios públicos y desde la comunicación pública, pues tenemos esa responsabilidad de abrirle espacios a temas tan importantes como la construcción o la exploración de la verdad, la construcción de memoria, con la profundidad como estamos queriendo hacerlo con Frente al Espejo. Desde el punto de vista de el aporte que puede hacer una serie como esta frente a trabajos de tiempo atrás como los que ha venido haciendo el Centro de Memoria Histórica o el Museo de la Memoria o el Centro de Memoria y Reconciliación de aquí a Bogotá, Diana, ¿qué tanto, digamos, innova un proyecto audiovisual como este? Yo creo que todos son pasos que son importantes, estos son procesos, así como la exploración de la verdad es un proceso y la recuperación de la memoria es un proceso, comunicar eso también es un proceso, entonces se tiene que ir como por capas y esos antecedentes que hay desde las otras entidades, otras instancias, pues han sido pasos o capas que se han ido descubriendo, destapando para avanzar y tener el punto en el que estamos ahora en Frente al Espejo, que los pasos que va hacia adelante en primera instancia es pensar en un público que no es el que está cautivo ya, que no es el que sabemos que está sensibilizado con respecto a la exploración de la verdad y a la recuperación de memoria. Es el que es indiferente, apático e inclusive que es crítico frente a este tipo de procesos. Entonces, esa es una gran apuesta. Entonces, para llegar a ese público, para poder pensar que algo se puede movilizar o conmover o sensibilizar a ese público, pues hay que pensar en estrategias, tácticas, relatos, formatos narrativos que les entre, ¿no? Entonces, propuestas como los experimentos sociales, como los videos con datos como tipo Playground, como los monólogos de Santiago, son recursos que realmente pueden llegar a captar la atención de unos públicos que pueden ser más indiferentes de lo que esperamos. Te lo voy a preguntar de esta manera. Sabemos que Capital tiene un manifiesto, tiene unos objetivos para estos 4 años de la administración en la que estamos en la ciudad capital. ¿Qué representa dentro de ese desarrollo estratégico del canal un proyecto como este? Digamos que Frente al Espejo materializa muchos de los postulados que están dentro del manifiesto y materializa también objetivos claves. Por ejemplo, cuando hablamos de Capital en este momento hablamos de sistema de comunicación pública. Entonces, cuando nosotros tejemos desde Capital, tejemos un hilo hacia una entidad pública que no es del gobierno, sino que es del Estado, que responde a una ley específica o a un mandato específico mejor alrededor de un proceso, de un posacuerdo. Y además eso también tiene un hilo que está tejido con una comunidad que es la Unión Europea y con una entidad ejecutora que es Red Pro de Paz. Ahí estamos articulando un sistema. Además, ese sistema se amplía cuando vinculamos a el sector audiovisual, a creadores claves del sector audiovisual en la dirección, en los
en los guiones, en la investigación, en las corresponsalías, etcétera, y articulamos personas y talentos que tienen una sensibilidad especial para esto. Seguimos ampliando ese sistema de comunicación pública, pero además, cuando esto lo articulamos con el resto de canales públicos regionales y un público nacional como canal institucional, pues el sistema se sigue robusteciendo alrededor de un mismo tema que nos va uniendo. Y además, y ya para terminar de cerrar esta manera de tejido para este proyecto en particular de sistema de comunicación pública, es cuando lo llevamos a los entornos digitales y articulamos acciones y publicamos contenidos vinculados a lo digital. Entonces, allí tenemos algo que es alrededor del sistema. Y de ahí para adelante, pues, sin duda, Capital, en esa perspectiva estratégica, pues, desarrolla un contenido que tiene alcance nacional, que integra relatos de tipo nacional, no solamente regional, y eso también hace parte como de su mandato y es pues llegar a donde tengamos que llegar para que estos temas de interés desde la comunicación pública que ponen a la ciudadanía en el centro con temas de actualidad y que nos conmueven como sociedad en este momento, pues los podamos articular y los podamos poner al servicio donde sea. En la conversación previa que teníamos con Álvaro Perea, el director, él nos había anticipado ya lo importante que puede llegar a ser que esto se retransmita con los otros canales regionales. Pero me imagino, Diana, que el papel no es solamente de retransmisores sino también de aportantes en el proceso de construcción, de producción y de realización de la serie. Pues en este punto, con los regionales, sí hay, digamos que la apuesta sí es en ampliar la divulgación y el alcance del contenido de la serie durante estos meses que vienen hacia adelante. Por eso, digamos que ellos están muy concentrados y comprometidos con abrir un espacio significativo y relevante para cada capítulo una vez después de que Capital lo haya estrenado. El cubrimiento regional lo estamos haciendo para la producción, lo estamos haciendo con colectivos de comunicación en los territorios, con realizadores de los territorios, personas que están muy cerca de las historias que estamos relatando. Entonces, esa es la manera que tenemos de articular la creación desde las regiones. A futuro, Diana, cuando digo a futuro estoy pensando en una vez termine la emisión de los capítulos, ¿qué tipo de multiplicación de este proyecto se va a tener tanto en redes digitales como en organizaciones, en movimientos sociales, en el sistema educativo formal incluso de Colombia? Porque esto puede llegar a ser una pieza de oro para la enseñanza de la historia reciente de Colombia, para la apropiación de esto que nos ha pasado. Sí, sin duda, digamos que cada capítulo espera tener una resonancia inmediatamente después del aire, ¿no? No es al final de que terminamos de emitir las 2 temporadas de 12 capítulos cada una, sino inmediatamente después de la emisión del aire, los contenidos, los segmentos más significativos de cada capítulo van a estar disponibles, o sea, el capítulo completo y contenidos específicos van a estar disponibles a través de la red, van a estarse distribuyendo a través de distintas estrategias y además van a estar, digamos que, en un ambiente digital dispuesto también para que todo tipo de actor pueda echar mano y pueda incluirlos en sus procesos didácticos de pedagogía social para lo que necesiten. Diana, cuando mencionabas el hecho de que en la producción de estos capítulos están participando colectivos de comunicaciones, bien sea de organizaciones sociales, de movimientos sociales, de organizaciones no gubernamentales, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de aproximación con ellos, el criterio de selección, quién lo hizo, cómo se hizo. Pues eso se viene haciendo a partir de la investigación de las temáticas y de las propuestas de historias que vamos planteando para cada uno de los capítulos. Entonces los investigadores, digamos que esos criterios se vienen a afincar o se vienen a afianzar desde el momento mismo incluso en que elegimos a los investigadores para el proyecto. Porque eligiendo a los investigadores lo que hicimos fue buscar investigadores sociales que tuvieran experiencia en el territorio,
que conocieran a los creadores en los territorios, que conocieran sus historias, que se hayan recorrido este país, que sean sensibles a esta vinculación con las comunidades desde la base. Entonces, las dos personas que nos acompañan, que son Carlos Mosquera y Gustavo Montenegro, tienen esas características. Entonces, desde el momento mismo en que ellos plantean un tema particular, una historia particular, es porque ya saben que esa historia existe, que esa persona está ahí. Tienen capacidad de acercarse o a la historia o a la persona que tiene cercanía a esa historia, y comenzamos allí a desarrollar esta posibilidad de ser contada. Entonces, sí, lo que buscamos es en la creación desde los territorios es gente que tiene no solamente la expertise del relato audiovisual, sino la experiencia y la sensibilidad para abordar temáticas complejas relacionadas con el conflicto y con la construcción de paz, y que sabe acercarse con respeto y con muchísimo sentido ético a cada una de estas historias. Claro, que esa es una como condición necesaria para el tratamiento informativo, porque lo hablábamos con Álvaro también. Cómo acercarnos a las víctimas, por ejemplo, que tienen un protagonismo muy importante en todo esto. Cómo acercarnos a las víctimas sin incurrir en relatos que las revictimicen. Correcto. Esa es como, y además, desde una postura honesta, desde una postura auténtica. Aquí parte de lo que tenemos que cuidar es que todas las personas que participan del lado del que hayan tenido cualquier vinculación con el conflicto sea atendiendo sus emociones más auténticas, más honestas, y entendiendo que ese es un espacio, este tiene que ser un espacio seguro, como cuando uno está frente al espejo. Uno frente al espejo está diciéndose cosas como, esto es lo que hay, esto es lo que soy, y este es un espacio seguro para mí. Entonces, tenemos que sentir que este espacio de frente al espejo como estrategia de comunicación macrointencionada es un espacio seguro para todos y todas. Supongo, Diana, que tratándose de esto, un proyecto conjunto con la Comisión de la Verdad viene acompañado no solamente de la difusión en pantalla, no solamente de la disponibilidad de los capítulos después en las redes digitales, sino también de una estrategia de divulgación y de comunicación agresiva en el buen sentido de la palabra. Cuéntanos rápidamente eso, ¿cómo va a ser? Sí, de hecho, este proyecto tiene una estrategia para divulgar la serie a través de emisoras de radios y de radios comerciales. Es decir, recordemos que estamos queriendo llegar a los indiferentes y apáticos. Ellos no están escuchando las historias de los comunitarios, ellos están escuchando música comercial, y ahí queremos que sepan que este proyecto exista. Y también tenemos una estrategia bien intensa a través de redes digitales, de redes sociales, porque ahí también hay un buen grupo, o sea, el que queremos cautivar, el que se pasa horas viendo videos de gatos que caen de pie desde un armario, ¿no? A esos que de pronto están dedicándole tiempo de consumo a algo que no es tan relevante, queremos también cautivarlos. Diana, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros, compartiendo esta información que yo considero que es muy relevante para las audiencias de Capital como sistema de comunicación pública, porque nos aportas muchos elementos que nos ayudan a entender cuán importante puede llegar a ser un proyecto como este, de frente al espejo, para el conocimiento de la verdad, de la memoria de este conflicto, para ayudar a reconocernos como somos, como sociedad y como individuos frente a ese conflicto también. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todo el equipo de producción de Audiencias Capital, y de verdad sigan frente al espejo, porque pues para hacer esta terapia a partir del sentido común con un país de infarto. Y esta fue toda nuestra conversación por el día de hoy. Pero no olviden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo viernes.